Bueno, a ver, la Cape es la mejor carrera del mundo. El nivel que te encuentras aquí no lo ves en otra prueba. It's more special than other races. For me, mostly because I know everybody at home is watching the race. Et maintenant, je comprends pourquoi c'est si connu. Il y a vraiment des gens du monde entier. Welcome to the Absa Cape Epic. 8 days of the Untamed. The race that measures all. Después sigue Hans, luego van más rápido porque yo sé por qué. Porque esto se lo ahorran. Es una carrera de, yo creo que más de ultra fondista y de supervivencia. Venir con un segundo equipo y que el segundo equipo esté delante es un factor clave si quieres meter a una pareja en el podium. You know you can push like on the limit and no need to care about like big mechanicals. But after that, next to the race, Hugo and Enrique are really nice guys. They put over the pressure a little bit. Luego los nervios Se rompe la cosa. transmiten nervios al equipo. No, es que se rompe lo... Es verdad, la armonía. Sí, Si quieres serio, a la calle allí a pensar, en la esquina de pensar. claro. Si quieres cachondeo, aquí. No, si quieres estar bien y quieres que la carrera va bien, así. Claro. Es Escucha, así. 57,4. 77, ¿eh? Menos de 700 gramos no puedes llevar una cubierta para que Y esta, 7,55. El Hugo, que tiene una enfermedad que no la sabe, que es cross-countryitis, que viene del cross-country y lo pesan todo. Hoy es el cumpleaños de Hans y solo nos ha pedido, bueno, nos ha pedido muchas cosas, pero de las que podemos hacer nos ha pedido lasaña y algún postre que le guste bastante. Happy birthday, Mr. Becky. Happy birthday to you. Erwin, save energy. Este año no tiene nada que ver, es totalmente diferente, etapas mucho más largas, tiene mucho más desnivel, mucho más corredores. 8 días de carrera no es fácil, es siempre algo que te puede pasar, de salud, de bicis, que todo. ¿Quién sobrevive una semana sin tener problemas aquí? Se puede decir que tiene todos los astros que están todos alineados. Stage 1 of the Absa Cape Epic is a go. qué barbaridad, ¿eh? No me acordaba, de la dureza de esto. Because we won last year 3 stages, I think everybody was expecting us to do very well. Tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y sobre todo que en los momentos decisivos no haya dudas. Absolutely wonderful. Hemos ayudado en un par de ocasiones a que entraran y nada, contentos. Al final no veo más, no veo más. Pero es que los primeros han hecho 5 horas 20, los primeros. Nosotros 5:30. Después son muerto Marc. Ya te veo ya. C'est vrai qu'avant de venir à la Cape Epic, je parlais avec ma famille, je me demandais mais pourquoi en VTT, pourquoi il y a des courses par paire, pourquoi ce format est de 2. Et maintenant, après la Cape Epic, je comprends. C'est tellement long, c'est tellement dur, c'est un appui mental, physique, mais c'est aussi une question de sécurité. Et je pense que c'est ça en fait, les courses par équipe, c'est surpasser, mais aussi pouvoir compter sur quelqu'un de confiance. Now for the top 3.
Mentally, it's kind of a roller coaster. Sometimes in the middle of the day you feel like you've been hit by a truck. Le ganamos minutos al día, o sea, salimos a un nivel de rally, llegamos y minuto 1 estamos comiendo e intentar descansar para afrontar otra jornada decisiva al día siguiente con salida a las 7 de la mañana, levantándote a las 4:30, 5 para poder desayunar y no salir con el desayuno en la boca. The Buff Megaboy Stream. Cuando íbamos a Se ha remontar, pinchado muchísima gente. que este que no pisen. Mira, hay una cosa que ha cambiado mucho de la primera etapa a la quinta. Ahora le he dicho, mañana vas a salir con mus y ni se lo ha pensado. No me ha dicho cuánto pesa. Me ha ¿No dicho, tienes muses? No, no quería llevar hasta ahora. No. Amateur. Fourth place, Buff Megaboy. Hans Becky. Jose Diaz. Ya lo sé, va, pero un kilómetro te quedan 5 de bajada, vamos, tío, más. No fui capaz de comer nada en las 5 horas de etapa. Llegando a meta, pues llegando muerto, llegué muerto, la verdad. Llegué porque, mira, por no retirarme y pensar en la jornada de hoy. Yo no soy de tirar la toalla, ya me conoce la gente que nunca me retiro. Si tengo que llegar arrastrándome, me arrastro, pero también esto es una cosa de dos y no tengo por qué llevar a mi compañero Hugo 5 horas esperándome. Tampoco puedo desarrollar el rol de ayudar a José y a Hans. Entonces, mejor recuperarme y ya está, y mirar para adelante. Descansate. Claro, se nueva etapa For two? y hacer así para el morcillo. In this guy? We try, man. Don't worry. Take your rest. Thank you. Take care. Tienes que ser padre para saber qué es estar fuera de casa y haces la videollamada con los niños y te entran las ganas, pues, joder, ¿qué hago aquí? Pero bueno, todo tiene un sacrificio. Yo he elegido este deporte que tantas alegrías me ha dado y espero que me dé. Y tener a mi familia apoyándome, pues es como una dupla que van juntas, ¿no? Que se solapan. Para mí la pesca es como una puerta de escape, que me vale para llegar a los siguientes objetivos con la mente un poco más despejada, más vacía, y es una experiencia que no sé cómo describirla, pero es una puerta de escape que a mí me vale mucho. La quinta etapa, cuando pasé muy mal, cuando tuve este problema con la pierna. The day before we had a really good day. We even make up time to the leader, so the confidence was there. Y que dice Hans, no puedo más, que o vamos más tranquilos o me voy, o tengo de pararme. Y ahí es un momento muy difícil. I always say if it's a mental problem, I would be angry because you cannot give up in a race like this. But it's physical and everybody has a limit, and we hit the limit yesterday. And you have to accept it, but it's difficult, especially when you're so close to the podium. Mañana salgo con lo que pueda, con todo. Tenemos más a ganar do que a perder. Vamos con todo lo que se pueda. Si no se puede, fue lo máximo que podemos hacer en 8 días.
Es muy curioso, ¿no? Porque al final su lado bueno es que muchísima gente nos ha felicitado, ¿no? En plan, habéis hecho un carrerón, habéis hecho cuartos de la Cape, 2 podiums y tal. Y el lado malo es que yo creo que nos exigimos ya tanto como equipo que todo lo que no sea estar en un podium de la Cape no nos sirve. Yo creo que se reflejó mucho en los últimos días, ¿no? En las caras de los corredores, seguramente en las caras del staff. Pero bueno, mirándolo ya con perspectiva, yo creo que fue la Cape Epic más dura de los últimos años, con el mejor cartel de toda la historia, y nos queda esa espinita de volver el 2023, no para hacer podium, sino ya para ganarlo. Esta mañana. ¿Qué tal? José Díaz está muy jodido. Morsi está jodido, el Kasu está jodido. Entonces le dijimos a la Naima, you can come to Croatia, less than 1 second. Yes, I can go. ¿Han se va con Naima? Sí. El Morsi está con COVID y me llamó ayer por la noche. Solo tenía una pareja esta mañana, tío. Last year this race was very special for me. It was the first race after a long time with no cycling due to COVID and work. Hans is one of the best mountain bikers out there, so yeah, it's amazing to team up with him, and even better to be back with the team. Okay, Vamos, ready to cross the finish line here in Russia. Unfortunately, it wasn't good enough for Cape Epic because it was not enough time. I needed like 1 month more to prepare. Yeah, we knew that this could happen. It's tough. It's not what we hoped for, what we worked so hard for. But the work has been done. So with whatever race we're gonna do next, you're gonna crush it. This is a winning team and they have confidence, but I was lacking of it. This is a very good environment to go further, and everybody is so supporting around, and they help me to motivate myself and give me confidence to win. Estoy muy contento porque al final de los 4 riders que han venido, 3 son nuevos este año. Y cada uno en su medida. Yo creo que esta Four Islands le está recompensando un poco al inicio de temporada, que quizá no ha sido el que esperaban, ¿no? No solo están respondiendo a nivel de corredor a la hora de competir, sino también a nivel humano, y están a la altura un poco de las expectativas del equipo, ¿no? Que no es solo competir, sino crear como un grupo de gente las 24 horas que nos llevamos bien así. Yeah, coming away with the win is of course a big plus, but I think just teaming up and being here, just the biggest achievement really. You know, everyone's doing their work, and we just create something special together. We have everybody ready to step up, to be on the podium. I think it's one of the best values you can have as a team, is to compete on every race. Podium is the spotlight, it's important for the sponsors, it's important for us. It shows how we work together as a team. And quel que soit mon compagnon, je voulais vraiment faire podium au général.
and day by day the appetite grows. Like we were third, fourth, then we were second, but we were so close to the first. But yeah, this is the racing mentality, you always want more. Tomorrow I push. You win or no? No. Second? Yeah. Good job, second. Almost on the woman. 20 minutes. The problem is if you go here, if you attack or if you want to do something, this part is super hard. The first part is the hardest, pretty much, yeah. The first 2 climbs. And this last part is asphalt down. It's Narrow. super narrow and it's one long turn to the left. So if you want sprint, stay left side, because if you're otherwise they close you. The moment you see the roundabout, you need to basically start sprint. Oh, Ah. Thank you. Merci, hein. Je suis vraiment très content et vraiment très satisfait de son attitude avec nous tous les jours, tous les soirs, tous les matins, vu qu'il connaît la course. Il nous indique quoi faire, les stratégies, le parcours. I know as a rider it's super helpful to have somebody telling you like, hey, this is a long single track, or here it's super dangerous, or this is really hard part. And yeah, that's basically it. I want them to fight in the front. El papel de Hans dentro del equipo es como yo creo que en el resto de equipos de ciclismo o de otros deportes, ¿no? Siempre suele haber como un líder nato dentro de cada equipo. I don't think it's really a leadership, or I'm just trying to help the boys and make the best for the team. You keep the podium, the second one? Yeah. Drop the chain. Good job. Good job.